Tomen asiento, hermanitos muy queridos de mi corazón. Nos reunimos para celebrar esta hermosísima fiesta en la confección de la liturgia, del año litúrgico, antes de la ascensión. Seguimos aquí el ritmo que marca el evangelista San Lucas. Y bueno, nos dice el texto sagrado hoy que Jesús convivió con sus discípulos después de la resurrección. Dice, después de presentar el libro, etcétera, etcétera, después de dar, escribió acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó hasta el día que ascendió al cielo, después de dar instrucciones a los discípulos, etcétera, etcétera. A ellos se les apareció después de la pasión, le dieron numerosas pruebas de que estaba vivo y durante 40 días se dejó ver por ellos. Una cuarentena en la que el resucitado convive con su comunidad, resarciéndola, refundándola y consolidándola en la fe, en la esperanza, en la caridad, en su resurrección, en la fe en su resurrección. Entonces, el relato está cargado de elementos, como siempre. Un día, mientras estaban a la mesa, Él les dijo, no se alejen de Jerusalén hasta que reciban la promesa de mi Padre, es decir, al Espíritu Santo. Antes no intenten absolutamente nada, hasta que el Espíritu Santo, hasta que sean ustedes reforzados con la fuerza que viene de lo alto. Entonces, este relato es el relato de la ascensión, se fue en su presencia. Al final, hay un dato importante que vamos a reflexionarlo también. Mientras Jesús entraba en su ámbito divino, simbolizado por las nubes, Él entra en el ámbito de Dios, que le es propio. Los discípulos tienen la experiencia de dos hombres que se acercan a ellos para decirles, ¿qué hacen allí parados? Ese mismo Jesús, así como lo han visto irse, un día volverá, ¿verdad? Con ustedes. Se abre entonces un ciclo. Y nosotros vivimos este ciclo, este arco del tiempo, esperando la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Queridos hermanos, es la fiesta de la Ascensión. Es la fiesta de la esperanza. ¿Cómo la lee la liturgia? ¿Cómo la lee la liturgia de la Iglesia? Que sería la mejor clave para acercarnos y meditarla. Dice, llena, Señor, nuestro corazón de gratitud y alegría por la gloriosa ascensión de tu Hijo. ¿Por qué gratitud y por qué alegría? Por la ascensión. No cabe duda que en este hecho se aprecia nuestro destino final. Vemos lo que nos aguarda, ya que su triunfo es también nuestra victoria. Pues a dónde llegó Él, nuestra cabeza, esperamos llegar también nosotros, que somos su cuerpo, es decir, su iglesia. Es la esperanza que brilla en nuestro horizonte. Ya no podemos nosotros dudar de nuestro futuro, de lo que nos aguarda. Hoy vivimos una situación difícil y les decía hace un momento que la esperanza es una virtud difícil porque tenemos que echar mano de ella precisamente en los momentos de mayor dificultad personal, comunitaria. Hoy vivimos una situación difícil de aislamiento que ya está causando hasta problemas y trastornos personales, de depresión, de tristeza, de desesperación, etc. Tenemos mucha desinformación,
muchas veces demasiadas alarmas, no sabemos exactamente qué es lo que está pasando. Solamente sabemos que muchos hermanos nuestros mueren y que estamos bajo una pandemia difícil. Y a veces en esta circunstancia, pues la esperanza no es nada fácil. No es nada fácil. Tenemos que pedir al Señor que nos ayude a penetrar en este gran misterio de la esperanza. Por eso, fíjense, no nos extrañe lo que Pablo le dice a los efesios. Le pido a Dios que los ilumine en su mente para que comprendan la esperanza que les da su llamamiento. Quizá esto sea el elemento en que tenemos que poner nosotros hoy el acento. Pedirle a Dios que nos conceda la gracia de descubrir cuál es ese llamamiento. Allá en el 2007, Papa Benedicto hizo un escrito de un valor enorme que se llama Salvados en la Esperanza. En la esperanza fuimos salvados. La salvación definitiva es objeto de una esperanza firme y cierta que no defrauda. Según la fe cristiana, la redención, la salvación no es un hecho, un dato de hecho. Se nos ofrece la salvación en el sentido de que se nos ha dado una esperanza fiable, gracias a la cual podemos afrontar el presente. Qué difícil. Viéndolo bien y despacio, tenemos que pedirle mucho a Dios que nos ayude en estas circunstancias y en todas las circunstancias de nuestra vida. Una esperanza fiable, gracias a la cual podamos enfrentar nuestro presente. El presente, aunque sea un presente fatigoso, se puede vivir y aceptar si lleva hacia una meta. Si podemos estar seguros que de esa meta, y si esa meta es tan grande que justifique el esfuerzo del camino. Yo creo que sobre este punto se reflexionó muchísimo en el siglo XX, en la teología del siglo XX, la esperanza. Porque al alejarnos de Dios, pues fe y esperanza son intercambiables, es lo mismo. El Papa cita hermosamente una experiencia de las comunidades primitivas y dice: el haber recibido como don una esperanza fiable fue determinante para la conciencia de los primeros cristianos. Hemos leído a lo largo de todo este tiempo pascual el libro de los Hechos. Allí hemos visto no solamente a Pablo el pionero, a Pedro, a Felipe, luego Pablo que domina la escena, sino otras comunidades fundadas que no se fundan y se quedan quietas, sino que se entregan totalmente a la misión, a dar el testimonio precisamente de una fe, de una esperanza, a un mundo que carecía de esperanza. Esto a mí me parece fundamental para nuestra iglesia en estos momentos. Para esas comunidades primitivas, el haber recibido como don esa esperanza fue determinante, como se pone de manifiesto también cuando la existencia cristiana se compara con la vida anterior a la fe o con la situación de los seguidores de otras religiones. Pablo, en la carta a los Efesios que hemos leído hoy, llega a un punto en que les dice a los Efesios cómo antes de su encuentro con Cristo no tenían en el mundo ni esperanza ni Dios. Yo creo que aquí es donde nosotros tenemos que poner mucho énfasis. Si no hay Dios, no hay esperanza. Ustedes antes vivían sin Dios y sin esperanza. Hoy se habla de volver a una nueva normalidad. Bueno, la normalidad es la normalidad y no hay normalidad antigua ni nueva. Simplemente es la normalidad. ¿Qué es volver a la nueva normalidad, a como estábamos antes? Éramos una sociedad normal. Tenemos que preguntarnos mucho y descubrir que detrás de muchas de estas cosas tristes que pasan, pues está
precisamente el alejamiento de Dios. Pablo sabía que habían tenido dioses, que habían tenido religión, pero sus dioses se habían demostrado inciertos y sus mitos contradictorios. No surgía esperanza alguna de ellos. Tal vez la fatalidad, lo gravísimo del cristianismo, es convertirlo en religión. Algo que hablamos de esperanza en nuestro lenguaje y pues ya no nos dice mucho. Estamos ya acostumbrados a la terminología y pues perdemos su verdadero sentido. A pesar de los dioses, estaban sin Dios y por consiguiente se hallaban en un mundo oscuro ante un futuro sombrío. En ese mismo sentido dice Pablo a los tesalonicenses: no se aflijan ustedes como los que no tienen esperanza, refiriéndose a la situación de las personas que pierden a sus seres queridos. Ustedes no lloren como los que no tienen esperanza. En este caso aparece también como elemento distintivo de los cristianos el hecho de que ellos tienen un futuro que no es que conozcan los pormenores de lo que les espera, pero saben que su vida en conjunto no acaba en el vacío. Hoy podemos nosotros ignorar qué va a pasar, qué sigue, cuándo terminará esto, esta situación, después de esto, qué sigue. Ya hoy los pensadores, el mismo Papa Francisco nos ha hablado de la vida después de la pandemia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo iremos a salir igual? Como dice el Apocalipsis, hablando de las pestes, de las pandemias estas, dice, y los que sobrevivieron tampoco se arrepintieron. Vamos a seguir iguales. Eso sería la misma normalidad, vamos a decirlo así. No sabemos. Solo sabemos que nuestra vida no termina en el vacío. Y le pedimos a Dios que fortalezca nuestra esperanza. Dice Pablo, yo le pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo que les ilumine su mente para que comprendan la esperanza que les da su llamamiento, la vocación. Somos llamados a la esperanza. Esto no puede decaer sin que se nos derrumbe toda nuestra vida. Y esta fiesta es precisamente, es una fiesta que la leemos en esta clave, como lo ve en la oración colecta de este día. Llena nuestro corazón de gratitud, de darte gracias, porque se han abierto las puertas del futuro. Una esperanza y una fe que van más allá de la muerte, que nos permiten ver más allá. No que nos vayan a dar aspirinas o a hacernos insensibles, no. Pero vemos gloria que resplandece para nosotros en Cristo, que hoy asciende a los cielos. Y de alegría. Una alegría, no quiere decir la alegría inconsciente de los niños, sino a la alegría que brota de saber que no obstante todas las contradicciones, toda la sensación de que es mentira, de que no tenemos futuro, se deshacen. Pablo dice, esperar contra toda esperanza. Aún allí donde parece que no hay motivos para la alegría, para la esperanza, esperar. ¿Por qué? Por la gloriosa ascensión de tu Hijo. Porque formamos esa comunidad con Él. Ya hay una comunidad de destino. Y Él, que es nuestra cabeza, ha ascendido a los cielos. Dice San Ireneo, las puertas de los cielos han vuelto a abrirse ante Cristo, que como hombre sube a los cielos. Como hombre. Nuestra humanidad misma. En el cielo hay dos naturalezas humanas glorificadas ya. Cristo, que como hombre es glorificado y resucita con su cuerpo glorificado, y la Virgen María, que también es asunta al cielo. ¿Por qué? Porque su triunfo es nuestra victoria, porque formamos su cuerpo, su iglesia, su comunidad.
Descubrimos en esto que también aquí debemos tener una práctica religiosa asidua, firme, constante, disciplinada. Los domingos son infaltables, porque a donde llegó Él, nuestra cabeza, tenemos la esperanza cierta de llegar también nosotros como miembros suyos. Qué hermoso es cómo la iglesia hace oración con su fe. Y el prefacio dice lo mismo. No se fue para alejarse de nuestra pequeñez, sino para que pusiésemos nuestra esperanza en llegar como miembros suyos a donde Él, nuestra cabeza y principio, nos ha precedido. Entonces, viendo esto, comprendemos que no es fácil, no es fácil. No tiene entonces nada de raro que Pablo diga: yo le pido a Dios que les ilumine la mente para que comprendan la esperanza que les da su llamamiento. Dice Papa Benedicto que fe y esperanza son intercambiables, vienen a significar prácticamente lo mismo. Prácticamente lo mismo. Entonces, hermanitos, en esta circunstancia en que vivimos, difícil, nuestros seres queridos enfermos, muchos sacerdotes, hermanos nuestros que están enfermos, en los hospitales públicos y privados, a todos. ¿Cómo haría falta llevar esta esperanza, ser testigos de esta esperanza? No de una inconsciencia y nada, no es fácil, estamos frente a un reto, a la valentía de creer. Fe y esperanza están juntos. Eso es cómo la iglesia interpreta hoy esta festividad. Podríamos hablar más de esto, pero el otro punto que me parece a mí importante de la ascensión es que la ascensión, por decirlo así, bueno, más bien, Lucas nos dice en el capítulo 16, verso 16, que la historia se divide en 3 partes. La ley y los profetas que llegan hasta Juan Bautista, es la primera etapa. La segunda etapa es Jesucristo, es el tiempo de en medio. Y la tercera etapa, el tiempo de la iglesia. Los profetas, Juan el Bautista, hasta ahí, que es el último de los profetas, y el primero de los apóstoles, Jesús, ¿verdad?, que es el tiempo de en medio, y el tiempo de la iglesia. Por eso, cuando están los apóstoles mirando al cielo, aquellos 2 personajes vestidos de blanco, unos ángeles, le dicen: ¿qué hacen allí paradotes mirando al cielo? Vámonos, ha llegado el momento, nomás espérense una semanita para que sean revestidos con la fuerza del Espíritu, y adelante. Eso es lo que hemos visto y hemos leído y comentado brevemente todos los días en el libro de los Hechos. Por eso el libro de los Hechos es un libro vivo, un libro que nos mueve, nos dice, y nos hace ver que estamos a años luz de esas comunidades que tenían una identidad profunda. Sabían quiénes eran, qué estaban haciendo aquí, para qué habían sido llamados, y exponían su vida. Traían prestada la cabeza sobre los hombros por ser cristianos. Y eso contrasta con nuestra mediocridad. Tristemente. Esto hace que estas comunidades, como diría Tertuliano, somos de ayer y ya llenamos vuestros templos y vuestros palacios. Hacia el año 150 más o menos. Ya les decía, ¿cómo lo hicieron? Porque había esto, una profunda identidad. ¿Y saben también por qué? Porque aquellas gentes de entonces tenían sed de Dios. Buscaban una salida a ese mundo oscuro en el que estaban por el paganismo. ¿Sí? Entonces, buscaban una salida al destino, a la fatalidad, al sufrimiento, a la muerte. ¿Y saben qué? Ahora no nos importa. Tal parece que nos hemos familiarizado con la muerte, que le pertenecemos y hasta nos regocijamos en ella.
como que Dios se ha borrado de nuestro campo. Vivimos como si Dios no existiera. Y esto hace de la nuestra una sociedad mucho más compleja, más difícil y más refractaria al anuncio del Evangelio. ¿Cómo lo iremos a hacer aquí para llevar este anuncio? Bueno, Jesús se va al cielo, sus discípulos quedan aquí, ellos son los encargados de fundar esta comunidad que prolongará en el espacio y en el tiempo la acción salvífica de Jesús en la realidad sacramental de la Iglesia y de cada uno de los sacramentos de la fe. Por eso, en la lectura que hemos escuchado del Evangelio, según San Mateo, es la misión universal. Se me ha dado todo poder. Vamos con el poder de Cristo a llevar a todos lados el Evangelio de la esperanza, el Evangelio de la paz, del amor, de la fe, a llevar ese anuncio. Entonces, esta celebración, este episodio marca también el inicio de la comunidad de la Iglesia. Se abre un paréntesis. Así como lo vieron irse, un día volverá. Y nosotros estamos en este arco del tiempo. ¿Cuándo? Un día. En este arco del tiempo. Ahí estamos. Ahí vivimos. Aguardando que se cumpla la feliz esperanza y venga del cielo nuestro Salvador Jesucristo. Pero mientras tanto, anuncien el Evangelio, tal como lo hemos visto en los apóstoles y en los grandes figuras como Pablo y sus compañeros, pero también en las comunidades que quedaban fundadas y eran un fermento que iba transformando sus ambientes, sus entornos. Entonces, eso celebramos hoy en esta fiesta. Y le pedimos, bueno, pues que tengamos testigos de esta esperanza. Por una parte, por otra le pedimos mucho que nos ilumine, que nos conceda la gracia, el don de una verdadera esperanza firme contra toda esperanza. Aún allí donde parece que todo ha terminado, que vamos hacia un vacío, no es fácil. No es fácil. Pero hay que pedírsela con mucha confianza a Dios nuestro Señor, que nos fortalezca en esta circunstancia y en todas las circunstancias de nuestra vida. Queridos hermanos, con esta intención vamos y con esta súplica a continuar nuestra Eucaristía. Vamos a hacer la profesión de nuestra fe recitando el credo